Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo donde vamos a comentar algo tremendamente importante, así que espero que prestes mucha atención. Vamos a hablar de algo que te va a ayudar a cambiar internamente y a generar esos cambios a nivel mental que quieres generar. Si tú me escuchas, sabes y entiendes la importancia de tu mundo interno. Y no lo digo yo, es que lo han dicho las personas más célebres de la historia, a lo largo de la historia, que como tú piensas, eso es lo que produces, como es arriba es abajo. Entonces entiendes a la perfección, si estás en este vídeo y si eres alguien que me escucha, que tu mundo interno influye en tu mundo externo. Como dice Joe Dispenza, tu personalidad, que está compuesta por lo que tú piensas, por lo que tú sientes y por lo que tú haces, produce tu realidad personal. Entonces, si tú quieres cambiar tu realidad personal, si quieres cambiar tus resultados, es importantísimo que cambies tu personalidad. Es decir, que cambies lo que piensas, que cambies lo que sientes y que cambies lo que haces, que cambies quién eres tú como persona. Podemos enfocarlo de diferentes maneras. Yo aquí en este canal soy muy partidario de hablar del cambio de identidad. Porque si tú cambias cómo te ves a ti mismo y si tú cambias cómo eres ante la vida, vas a cambiar tus resultados porque estás cambiando tu personalidad. Pero en este vídeo también vamos a entender por qué a lo mejor te está costando tanto cambiar, porque hay muchísimas personas que luchan contra los elementos. Probablemente estés intentando cambiar internamente tu mentalidad, tus acciones y todo, y estés experimentando mucha resistencia y mucha fricción. Aquí es donde viene el primer punto súper importante. Tienes que entender que un cambio de verdad, y digo un cambio de verdad porque aquí yo sé que hay mucho friki fan o junkie del desarrollo personal que busca ese cambio rápido de la noche a la mañana, cosa que no es así. Tienes que entender que todo cambio real, todo cambio profundo del ser, trae consigo un alto nivel de incomodidad, de resistencia. A mí como me gusta verlo es como el río del cambio, ¿vale? La gente se piensa que para cambiar es como sentarse en el sofá de sus casas, ¿no? Pero no es así. Para cambiar, y yo pongo este ejemplo del río del cambio, tienes que atravesar el río del cambio. El río del cambio está frío. En el río hay o puede haber cocodrilos, puede haber otros animales peligrosos. Pero a pesar de eso tú continúas con el cambio, con la intención firme de cambiar y de ser la persona que quieres ser día tras día y atraviesas ese río del cambio y sales por el otro lado transformado. Entonces no te esperes un cambio suave, no te esperes un cambio fácil, un cambio cómodo, porque no hay tal cosa. Y el simple hecho de que estés buscando ese tipo de cambio demuestra como realmente no estás en serio ni estás comprometido con generar esos cambios realmente en ti. Porque a pesar de la incomodidad, de la resistencia, de la incertidumbre que puedas experimentar en el cambio, si realmente estás comprometido en cambiar, vas a salir por el otro lado transformado. Y te va a dar absolutamente igual toda la resistencia, todo el dolor, toda la incomodidad o toda la incertidumbre que puedas experimentar en el proceso. ¿Por qué? Porque estás comprometido en cambiar. Y aquí es una diferencia grande. ¿Estás comprometido en cambiar o estás interesado en cambiar? Vamos a hablar, quiero comentar este vídeo de la manera más simple posible, como trato de hacer todos mis vídeos, para que cualquier persona lo entienda y lo pueda poner en práctica. ¿Por qué? Hay muchas razones, como digo siempre, pero vamos a hacer las cosas simples. ¿Por qué a las personas les cuesta tanto cambiar? Vamos a partir de la idea de que tú te acostumbras a ser de una manera. Tú a lo largo de los años te has acostumbrado a ser de una manera. Esa manera de ser está acostumbrada a pensar ciertas cosas, a sentir ciertas emociones y a hacer ciertas cosas en el día a día. Entonces, cuando tú quieres cambiar lo que haces, quieres cambiar lo que piensas, es normal que experimentes resistencia. ¿Por qué? Porque estás saliendo de tu zona de confort. Porque tu zona de confort es la zona cómoda en la que estás acostumbrado, a vivir. Es aquella zona cómoda donde tus pensamientos son habituales, tus emociones son habituales y tus acciones son habituales. Cambiar estas cosas es normal que le envíen una señal de alarma directamente a tu organismo para que diga, peligro, 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 peligro. Tú puedes estar increíblemente cómodo siendo de la misma forma e increíblemente infeliz, pero tu mente al final te quiere mantener a salvo. Hay una cosa importantísima que tienes que tener en cuenta y es que acostumbramos al cuerpo a ser la nueva mente.
¿Qué dices, Miguel? ¿Cómo que acostumbramos al cuerpo a ser la nueva mente? Pues que tú te acostumbras a sentir ciertas emociones y cuando tú quieres cambiar cómo piensas o quieres cambiar lo que haces o hacer algo nuevo o te viene un problema o lo que sea, lo primero es que sientes esas emociones, ¿no? Imagínate que yo me he acostumbrado a ser la clase de persona que se ve como una persona introvertida, como una persona incapaz de comunicar mis ideas y de hablar en entornos sociales. Si yo me he acostumbrado a ser de esa manera, cuando yo decida ir a dar un discurso en público, por ejemplo, ir a dar una charla en público, lo primero que haré en ese momento es sentir las emociones de miedo, incomodidad, etcétera, etcétera. Pero esas emociones vienen de mi personalidad pasada. Yo he tomado la decisión de dar el discurso o de dar la charla en público. Esta acción que yo he decidido tomar es el tipo de acción que tomaría la versión de mí mismo que está en ese siguiente nivel. Pero como yo estoy acostumbrado, ¿verdad?, a ser de una manera, a sentirme de una manera, entonces tomo esa decisión, pero la tomo solo una vez porque me he sentido incómodo. Pero tú ya sabes de lo que te he explicado al principio del vídeo, que es normal que te sientas incómodo porque el simple hecho de dar esa charla en público está fuera de tu zona de confort, está fuera de tu zona de entrenamiento, está fuera de la zona a la que te has acostumbrado a vivir. Entonces, lo primero que te voy a comentar por qué las personas no cambian es precisamente por esas emociones que sienten. No son capaces de superar esas emociones, con lo cual empiezan a pensar, otro ejemplo, una persona empieza a pensar que tiene confianza, empieza a actuar como una persona que tiene confianza, pero como ha acostumbrado al cuerpo a sentirse inseguro, a sentir ciertos miedos, depende de en qué situaciones, pues enseguida, como siente esa emoción al tomar acción con confianza, vuelve a pensar, es que no tengo confianza. Con lo cual está reaccionando a esas emociones automáticas que vienen por parte de su pasado. Y esto es algo muy habitual, a lo mejor tú lo estás haciendo. Piensa en algún área de tu vida o en algo que estés intentando cambiar. Cómo realmente son las emociones automáticas que sientes las que te siguen manteniendo estancado en el mismo sitio. Piensas a través de las emociones que sientes automáticas, con lo cual estás pensando como pensaba tu yo del pasado, porque esas emociones automáticas vienen del pasado. Por eso yo en este canal, en muchísimos vídeos, he hablado del dominio interno. El dominio interno tiene muchas fases, muchos principios, pero algunas de las cosas más importantes es que tú no eres lo que piensas, tú no eres lo que sientes, tú eres el observador. Cuando tú eres el que observa cómo te sientes, automáticamente eres consciente de cómo te sientes, con lo cual cómo te sientes ya no tiene el poder de controlarte, tú eliges si te controla o no. Pero la mayoría de personas, cuando se sienten de una forma, actúan en piloto automático y piensan en piloto automático a través de esas emociones, con lo cual siempre están viviendo el mismo ciclo repetitivo de cómo me siento así porque me he acostumbrado a sentirme así, pero como la gente no es consciente de que se han acostumbrado a sentirse así, reaccionan ante cómo se sienten, piensan a través de cómo se sienten y actúan otra vez a través de cómo se sienten, con lo cual nunca salen de su personalidad pasada. Seguirán teniendo la misma personalidad porque seguirán pensando lo mismo, sintiéndose igual y actuando de la misma forma. Si tú quieres cambiar cómo te sientes, cambia lo que piensas. Si tú quieres cambiar cómo te sientes, cambia lo que haces. Y esto, el pensar y el actuar como tu nueva versión, va a hacer que tú te sientas diferente. Pero esto puede ser incómodo, de hecho va a ser incómodo, pero ahí es donde yo te pregunto, ¿estás comprometido con el cambio o estás solo interesado? ¿O estás solo interesado y estás buscando cuál es la manera más fácil de cambiar? Porque tienes que anticipar y saber que va a venir incomodidad, pero tú tienes ahí dos opciones. La primera es identificarte con cómo te sientes. Ah, es que ves, yo quiero pensar esto y quiero actuar de esta forma, pero me siento de esta otra forma. Con lo cual te estás identificando con cómo te sientes y ya sabemos que cómo te sientes viene por parte de quien te has acostumbrado a ser en el pasado. O en ese momento puedes ser consciente de cómo te sientes y elegir que tú no eres eso, que tú eres lo que tú quieres ser y elegir hacer lo que tú quieres hacer. Con lo cual es importante que rompas
ese ciclo cuerpo y mente condicionada. Muy importante, porque esto lo veo muchas veces, muchos clientes me dicen, ya, pero yo quiero pensar de esta forma, estoy actuando de esta forma, de esta otra forma, pero muchas veces me siento de esta forma, de cómo se sentían antes en su personalidad pasada, y yo, perfecto, ¿y qué? Ay, pues es que Miguel, yo no quiero sentir esto. El simple hecho de no querer sentir eso va a hacer que sigas alimentando más y más de lo mismo. Porque si tú ya fueses esa nueva personalidad, si en algún momento sientes algo de tu personalidad pasada, no te sorprende si no le das mayor importancia. Atentos a lo que voy a mencionar ahora, esto es muy importante. Si tú quieres cambiar realmente, tienes que superar tus emociones, tienes que ser más que tus emociones, tienes que ser más que tu entorno y tienes que ser más que tus circunstancias. Por eso la gente no cambia, porque intentan cambiar y de repente sucede algo externamente que les hace volver a ser la misma persona. Las personas intentan cambiar, pero sucede algo interno, se sienten de una manera que les hace volver a ser la misma persona. Con lo cual no mantienen en el tiempo, con constancia, con disciplina y con intención, esa nueva versión de ellos mismos, que es lo que va a permitir que cambien realmente. ¿Por qué no lo sostienen en el tiempo? Porque permiten que las circunstancias, permiten que el entorno o permiten que sus propias emociones, que vienen del pasado, como ya hemos hablado, vuelvan a dominarles. Con lo cual ellos, que son los que tienen el poder, tú que me estás escuchando, eres el que tiene el poder de decisión. Pues todas estas personas están permitiendo que las circunstancias externas, el entorno y las emociones del pasado determinen quiénes son. Por eso yo aquí vengo y digo, es tremendamente importante que seas más que tus emociones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tú puedes pensar lo que quieras pensar a pesar de cómo te sientes. Tú puedes hacer lo que tú quieras hacer a pesar de cómo te sientes, no eres víctima de cómo te sientes. Pero si tú siempre estás en ese ciclo de, ay, me siento así y pienso a través de cómo me siento y actúo a través de cómo me siento, nunca, nunca en la puta vida vas a cambiar, porque no eres más grande que las emociones del pasado. Tampoco eres más grande que las circunstancias que suceden fuera, van a suceder cosas en el mundo externo. Pero al final recuerda una cosa, porque al final lo importante no es lo que sucede externamente, lo importante es lo que sucede internamente. No es lo de fuera, es lo de dentro. Si yo te digo que tienes el pelo azul más feo del mundo y tú no tienes el pelo azul, mi comentario no te afecta. Pero imagínate que tienes el pelo de color oscuro y te digo, tu pelo de color oscuro es muy feo. Ah, entonces sí te afecta ese comentario. Pero no es el comentario en sí lo que te ha afectado, es tu percepción del comentario. Entonces tienes que entender que van a suceder cosas externamente que te van a poner a prueba y tú tienes dos caminos, dos opciones. O ser un débil y volver a ser la misma versión de antes porque has permitido que una circunstancia externa te tire de tu centro y te controle y te domine, o ser tú el que continúa firme siendo y eligiendo. Importante la palabra eligiendo. Eligiendo ser la persona que quieres ser durante un determinado tiempo, independientemente de lo que suceda afuera. Y luego tu entorno. Tú te levantas por la mañana y ves lo mismo de siempre, ves a las mismas personas, quedas con las mismas personas de siempre, con lo cual te recuerdas una y otra vez que tú siempre has sido de una determinada forma. Por eso viene bien muchas veces alejarte de ciertos entornos que te recuerdan una y otra vez quién has sido tú toda la vida, para darte permiso de generar ese cambio. Porque esto es muy importante. Si tú no eres más grande que tus emociones, si tú no eres más grande que tu entorno, y si tú no eres más grande que tus circunstancias, esto quiere decir que tú puedes, que tú debes, para dejarlo claro, ¿de acuerdo? Tú debes pensar lo que tú quieras a pesar de cómo te sientas, a pesar de las circunstancias y a pesar de tu entorno. Y tú puedes actuar como tú quieras a pesar de las circunstancias, a pesar del entorno y a pesar de cómo te sientas. Si tú no eliges pensar como tú quieres pensar y si tú no eliges actuar como tú quieres actuar, vas a ser víctima de las circunstancias, de tu entorno y de tus emociones, con lo cual nunca, nunca vas a cambiar. Y por eso aquí es tan importante el dominio interno, darte cuenta de que realmente tú no eres tus emociones, estás acostumbrado a reaccionar todo el rato ante cómo te sientes, te has acostumbrado a reaccionar ante lo que pasa afuera, te has acostumbrado a reaccionar ante tu entorno, con lo cual eres una hoja movida por el viento, eres una víctima de la vida, de las circunstancias, eres una víctima de ti mismo, eres una víctima de las emociones que puedas sentir, de tu entorno. Y eso no lo queremos, ¿de acuerdo?
Entonces, es importantísimo esto que estoy mencionando. Tienes que ser más grande que tu entorno, que tus emociones y que tus circunstancias para querer cambiar. Mantén en el tiempo esa versión de ti mismo que quieres ser, a pesar de lo que suceda afuera y a pesar de lo que suceda dentro, especialmente si proviene del pasado. Esto es súper, súper, súper clave. Entonces, la repetición constante de esa nueva personalidad, de esa nueva manera de pensar, de sentir y de hacer es lo que va a generar los cambios dentro de ti. Pero si estás 2 días siendo esa versión nueva de ti mismo, mejorada, sucede algo fuera y vuelves otra vez a ser la misma persona, no vas a cambiar. Por eso yo también hago tanto énfasis y doy tanta importancia al hecho de construir tu disciplina. Porque si tú no eres disciplinado, si tú no eres capaz de controlar lo que haces, ¿cómo vas a controlar lo que piensas? Todo lo que piensas automáticamente y todo lo que sientes automáticamente te va a controlar a ti. Y es importantísimo que te demuestres una vez, ¿de acuerdo? Break de café. Es importantísimo que te demuestres una vez que tú eres el que manda sobre tus emociones, sobre tus circunstancias y sobre tu entorno. Una vez. Porque si te lo demuestras una vez, te vas a dar cuenta de que tú eres el que tiene el poder. Y te va a resultar más fácil demostrártelo 2 veces, y 3, y 4, y 5, y 6. Y cuando tú cada día eliges ser con intención, eliges ser con intención esa versión de ti mismo que quieres ser, a pesar de cómo te sientes, a pesar de las circunstancias y a pesar del entorno, tú lo eliges con intención cada puto día, tú te vas a transformar. Es imposible que no lo hagas. Pero pregúntate, ¿cuántas veces estoy permitiendo yo en mi propia vida que las circunstancias externas dicten lo que yo pienso, lo que yo me creo y lo que yo hago? ¿Cuántas veces en mi propia vida estoy permitiendo que mi entorno dicte lo que yo pienso, lo que yo hago y lo que yo me creo? ¿Y cuántas veces estoy permitiendo en mi propia vida, me está entrando aquí un vientecito, cuántas veces estoy yo permitiendo en mi propia vida que lo que yo siento, mis circunstancias y lo que... Se me ha ido el hilo con el puto viento. Pero ¿cuántas veces permito yo en mi propia vida que esas circunstancias, ese entorno y esas emociones controlen lo que yo pienso, lo que yo hago o lo que yo decido creerme? Importante que te lo preguntes, ¿cuántas veces? ¿Y es el momento de cambiar esto o no? ¿Es el momento de comprometerte con tu cambio o no? Porque tenemos solo una vida que sepamos. Todos tenemos grandeza en nuestro interior. A lo mejor has nacido en un entorno que no cree en que las personas tengan grandeza, que no creen en que tú tengas grandeza, pero tú tienes grandeza y es importante que te lo empieces a demostrar. Pero si no te dominas a ti mismo, nunca vas a cambiar, porque entonces vas a ser víctima de todo lo que sucede externamente e internamente. Y para cambiar tienes que ser el guardián de tu propio mundo interno. Tienes que ser la persona que, independientemente de lo que suceda afuera y de lo que suceda dentro, tú eliges ser quien quieres ser y no una hoja movida por el viento que reacciona ante todo lo que pasa y que reacciona ante todo lo que pasa internamente también. Y luego vuelve a reaccionar porque ha reaccionado y es un ciclo vicioso. Así que si quieres cambiar realmente en este vídeo, te he dado claves muy potentes. Si quieres cambiar de verdad, vuelvo a decir, porque es probable que no tengas la intención real de querer cambiar. Así que si quieres cambiar, en este vídeo te lo he dejado bien claro. Tú eres el capitán de tu barco, de tu mundo interno, no permitas que lo externo ni lo interno que viene del pasado siga determinando lo que hay dentro de tu templo, de tu mundo interno. Porque como ya sabemos, nuestro mundo interno influye directamente en nuestro mundo externo. Nuestra personalidad, nuestra manera habitual de pensar, sentir y hacer determina nuestra realidad personal. Si queremos cambiar nuestra realidad personal, tenemos que hacernos responsables y ser los capitanes de lo que pensamos, de lo que hacemos principalmente, porque muchas veces no podemos controlar lo que sentimos, ¿de acuerdo? Pero si controlamos lo que pensamos y lo que hacemos, vamos a influir en cómo nos sentimos. Y dicho esto, tú también puedes evocar las emociones que tú quieras. Si yo ahora me quiero poner súper feliz, me empiezo a imaginar algo que me haga súper feliz y me estoy volando aquí con un viento increíble, pero queda bien, le da un efecto muy potente al vídeo, como un anuncio de pelo Pantene aquí. Tú eres el capitán de tu barco. No seas un barco a la deriva que depende de la marea. Sé tú el que dirige el timón, el que dirige tu propio barco, porque es lo único, tú eres lo único que puedes controlar realmente. Así que, sin más que decir, hasta aquí el vídeo de hoy, déjame saber qué te ha parecido en los comentarios, dale a like y, muy importante, compártelo con cualquier persona que creas que se va a beneficiar de este vídeo y nos vemos en el siguiente. Que vaya todo muy bien. Un saludo.